Hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas a este 9º capítulo de Cuarentena Infinita. ¿Cómo estás, Reina? Muy bien, lista. ¿Lista? Sí, lista. ¿Para lo que se avecina? Para lo que se avecina. Sí, logramos una semana más, no sabemos si lo vamos a lograr otra semana más. Así es. Pero bueno, a propósito de lo que se viene, de todo lo que está sucediendo. La intriga que genera, la ansiedad. Ajá, hoy decidimos hablar de los miedos. Los temores. Los temores en general, no solamente del embarazo, ni morir al momento de parir, digamos, ni todas esas cosas terribles que se vienen a la mente cuando uno tiene que hacer un delivery de un ser humano, pero sino miedos en general. Sí, bueno. Sí. ¿Cuál era tu miedo de chica, por ejemplo? Mi miedo de chica. A ver, estando en el colegio, no jugar a la pelota. Ah, te fuiste para allá. Sí, me daba miedo como no poder aprovechar un recreo para jugar a la pelota. O que no nos dieran el recreo o que nos quitaran la pelota. Eso me daba temor. ¿Que te me daba quitaran mucho miedo. Sí, porque a veces los auxiliares que se ponían ahí, que eran los que cuidaban como que en el patio los niños interactúen bien y lo pasen bien, Ajá, sin dañar al resto, ¿verdad? A veces veían que uno jugaba la pelota y le pasaba a pegar a una persona y te quitaban la pelota. claro. Y estaba ahí sin la pelota toda la semana. Entonces, también de ahí venían otros miedos, como miedo a romper un vidrio, miedo a que le llegara la pelota al profe, Así es. miedo a que le llegara la pelota a algún inspector o inspectora. Ajá. Todos los miedos Sí. relativos como al fútbol. Sí, igual me daba miedo la oscuridad cuando niña. ¿Ah, sí? ¿A ti ¿Dormías te- con la luz prendida? No dormía con la luz prendida, pero sí la puerta abierta. Entonces Ajá. entraba la luz del pasillo o de la que se prendía afuera, ¿cachai? Ah, en tu Como casa que- se duerme con la luz prendida del pasillo. Sí, de hecho sí, de siempre. O sea, por ejemplo, el Mateo ahora cuando se va a acostar, o bueno, desde chiquitito, ya tiene 9, 10 años, tiene 10 años mi sobrino, todavía se sigue dejando como la luz de ahí de la escalera prendida para que como que entre esa lucecita Ajá. a las piezas. A mí no me da miedo la oscuridad, me da miedo las brujas. Las brujas. Sí, me da miedo las brujas. ¿Te da miedo como las películas de brujas? Sí, me da miedo las películas de brujas, me da miedo el Mago de Oz, porque Ok. por ahí también aparecía una bruja. ¿Como Hansel y Gretel? Me daban mucho miedo las brujas, en general. Chicas, estoy ¿Creías hablando como que en el jardín, así me Sí. daban mucho miedo las brujas. Bueno, a mí me da miedo el viejo del saco. También, un recurrente, el viejo del saco. Sí, aparte que había como en el barrio una persona una persona en situación de calle que no se veía asiada, ni mucho menos, pero como que lo asociaban así como que él te iba a llevar, como Él que te lo iba a veían llevar. de malo. Y Sí. en verdad él vivía su vida nomás, él estaba No, viviendo pero el en- viejo del saco era un temor recurrente también en la infancia, como que te va a Sí, llevar el viejo del saco. El viejo del saco. Sí, es como algo de los... No sé si catalogarlo como mitos y leyendas, pero chileno. O sea, como que no sé si... No sé si hay un viejo del saco aquí en México. Ah, no lo sé. Pero- Bueno, hablando de mito, o sea, no sé lo que pasaba, yo vivía en la Villa Olímpica y en la esquina como de Bustamante, Sí. ahí había una casa que se decía que la casa estaba embrujada. Wow. Entonces, cada vez, y ahí habían brujas. Entonces, mi papá me llevaba siempre caminando desde todos los días, desde la Villa Olímpica hasta Rogelio Ugarte, que era donde vivía mi abuela, y pasábamos siempre por esa casa. Y yo pasaba cagándome. Cagada de miedo. Sí, muerta de miedo. Ujú. Ese era como mi miedo de pequeña. Me Luego da- miedo de que no me pasaran a buscar Ah, verdad, en el colegio. y me dejaran por siempre en el colegio. ¿Que no te pasara a buscar tus papás? O que no llegara la tía del furgón. Upa. Sí, pero con el tiempo y la terapia descubrí que eso se llama ansiedad por separación, chicas. Porque yo era muy pegada a mi mamá. Muy, 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 muy. O a mi abuela, a las dos. Ok. Entonces como me causaba ansiedad como lo de llegar a mi casa. Entonces sí, pero era un miedo de que me iban a dejar ahí tirada. Ajá. Sí, yo qué otro miedo tuve de niña. Bueno, hablado de la pelota, también había una vecina en el pasaje donde jugábamos, que cuando se nos caía la pelota ahí, ella no salía y sabíamos que estaba ahí, porque se veía como en la ventana de la cocina, estaba cocinando. Y uno le decía así como, vecina, ¿no puede pasar la pelota? Y no, y se hacía la sorda. Entonces, ¿qué hacíamos Oye, nosotros? esa gente amargada que no entrega la pelota. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Nos pasábamos la reja, ¿cachai? Y eso igual Con temor. con mucho temor. Ajá, sí, sí. Y la reja era chiquitita. Entonces, siempre se pasaba uno, al otro día le tocaba al otro, y así no siempre se pasaba el mismo, para que no fuera como... Ajá. Entonces a veces estaba ahí poniendo la pata arriba, pasando la otra, y salía la señora. ¿Qué están haciendo, cabros?
de mierda. Sí. Y uno obviamente, no, pero es que la pelota pensamos que no estaba y no sé qué. Y obviamente, nada, pues, uno con temor ahí, la señora nos pasaba la pelota, nos retaba. Pero bueno, eso sí me daba mucho temor. ¿Te da miedo así como los retos? Como miedo, Que me fuera a retar mis papás, claro, me daba miedo mi hermana. en pasado. Me da miedo mi hermana. Me sigue dando miedo mi hermana. Sí, no, pero me daba miedo mi hermana cuando chica, porque realmente, bueno, mi papá trabajaba, mi mamá también tenía negocio en la casa, entonces trabajaba todo el día con el negocio y pasaba mucho tiempo con mi hermana. Entonces, ella básicamente como que igual me crió y al final como que a veces le pedía permiso a ella para salir o si me podía ir a dejar o a buscar alguna parte. Entonces me daba miedo que me fuera a retar. Uf. Sí. A mí no me daban tanto miedo los retos porque siempre me porté muy bien. Ah. Entonces, sí, me portaba bien. Pues si me decían como quédate ahí, yo me quedaba ahí inmóvil. Me daba mucho miedo, ¿sabes la cosa que me daba miedo? Esto es muy ridículo, pero me daba mucho miedo que se me quedara el delantal. ¿En la casa o en el En la colegio? casa, que se me quedara el delantal en la casa y llegar sin el delantal al colegio, esa era una wea que me mataba. O llegar sin el libro o el cuaderno adecuado al colegio, también era un par de weas que a mí yo Pero no podía. porque era algo más, sentías como tuyo de la responsabilidad o en Sí, el colegio. me Porque presionaba igual, mucho. No, yo me presionaba mucho. igual hay profesoras, profesores que a veces te generan ese miedo Sí. por cómo hablan, por cómo te dicen las cosas. Así No, de pero cómo... era más allá de los profes, era un tema conmigo. Era ya. un tema conmigo como de no cumplir. Entonces yo revisaba 1000 veces que no se me quedara el delantal, revisaba 1000 veces que no se me quedara un libro. Y Oh, qué ansiedad. una vez Ujú. se me quedó un libro. El libro de lenguaje. Ponte, yo estaba, no sé, como en tercero básico, se me quedó el libro del lenguaje. Y la profesora, en ese momento, ¿qué hacían? Te hacían escribir como, nunca más voy a olvidar mi libro de Como los Simpsons, cuando lenguaje. sale Bart Simpson Literal, ahí era lo escribiendo en la mismo. pizarra. Era lo mismo. Amor, yo creo que llené 20 páginas. Wow. No dejé de escribir durante todo el bloque que duraba la clase. Y yo pienso como, ¿cómo la profesora no fue capaz de decirme como, oye, Grace, detente? Como, está bien, no importa, lee el del libro de tu compañera. Y yo me castigué así mal, como escribiendo así, taca, 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 que nunca más se fueron. ¡Oh! Terrible, Wow, pobrecita. 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 Wow, Dios Me da el mío. mismo miedo que me echaran de la sala, pero era imposible porque Te portabas muy bien. me portaba muy bien. Ajá. No, a mí después fui perdiendo ese miedo. Como que A me sacarme echaba- un rojo, a repetir el curso. Dios, esto se ha transformado en terapia. Estamos... Tenía mucho miedo a repetir el curso. Wea que tampoco pasaba. Que iba a Porque te pasar. portabas muy bien y Porque tenías tenía muy buenas notas. Pero nunca No. tuviste miedo a repetir el curso. No, pero ¿Como porque me iba soñar bien. eso? No, sí, pero soñar eso. Tenía miedo a llegar tarde y lo sigo teniendo. De hecho, yo creo que entreno todos los días en el club o bueno, en la selección cuando me toca estar. Y cuando pongo la alarma en la noche, Ajá. siempre tengo como ansiedad de quedarme dormida. Siempre, pero siempre, todos los días. Yo creo que es algo que me acompaña. Y chicos, chicas, me despierto muy temprano. O sea, creo que hace mucho tiempo no me despierto con la alarma. Mucho tiempo que no nos despertamos con la alarma. Sí, o sea, me despierto, a veces ya nos quedamos en la cama y suena la alarma, pero ya estamos despiertas. Sí, como hace que- 1 hora y media. Sí, claro. Entonces, pero aún así sigo poniendo la alarma y me sigue dando temor quedarme dormida y no llegar a entrenar. Miedo a llegar tarde. Sí, eso Eso sí. esto fue un miedo que yo nunca tuve. Sí, me da miedo. Era el único miedo que yo no tenía de Y de llegar hecho, atrasada. de hecho, siempre llego, me gusta llegar temprano, o sea, porque ya si estás llegando a la hora, estás llegando tarde. Entonces me gusta llegar 15, 10 minutitos antes. Está bien, está bien, está bien. A mí igual me gusta llegar a la hora, no me gusta llegar atrasada, pero no es como un miedo. Digo, como siempre he pensado en los 5 elegantes minutos de retraso, como que tengo un margen de 5 minutos para allá, 5 minutos para acá, Sí, por eso salimos siempre tarde cuando vamos a hacernos la uña. pero nunca llegamos tarde. Tan tarde. Pero había pasé a buscar a una amiga, a la chica, toda su vida que ha llegado atrasada a todas partes, Ok. y a veces no estaba lista, y yo me iba nomás. Yo me iba así, gritaba, Andrea, chica, no sé qué, y si no salía yo, me iba. Te ibas. Me Adiós. iba. Adiós, adiós. Y
porque si no después te hacían quedarte en la biblioteca si llegabas tarde. O sea, no iba a clase. No iba a entraba en el clase, primer te bloque de quedabas ahí clase. en la biblioteca y Claro. esa era la negación de aprender y eso lo encontraba terrible. Pero todos tratábamos de no llegar, de no ser de las últimas en llegar tarde. Ya. Entonces una vez corrí por mi vida para que la chica llegara tarde. Era la última en llegar tarde. Llegó tarde. Y llegó tarde. Fue la última en llegar tarde. Ajá, ajá. Pero sí, bueno, todos estos miedos están asociados como, no sé, yo todavía sueño con que tengo que repetir un ramo en la universidad, con que volví al colegio, Ya. como que tengo Todo eso- como con lo académico. A mí me pasa que he Con lo soñado... académico, sí, que he sí. soñado cosas como de llegar tarde a un partido. Que igual a veces te lo he dicho, como, hoy soñé. Yo es raro Sí. que sueñe. O sea, que me acuerdo. Al final, todas las noches soñamos algo, pero que me acuerde de lo que soñé. Pero he soñado que llego tarde a un partido, a un juego. Y como que me voy a cambiar ropa y no está mi ropa. No está mi camiseta. No están las calcetas, así como no. O que se me quedaron los zapatos. Eso he soñado. Uy, que Y se me me da- quedan los zapatos. Y sí. me da temor. Me da mucho temor. Oye, pero... Una vez se te quedó un peto, ¿te acuerdas? ¿Se quedó tu peto? Sí, para un partido. Sí, Y tú me fuiste a comprar un peto. sí. Fue hace poco. Bueno, el torneo pasado. Ajá. Hace unos 6 meses, pues habrá sido. Y le escribí a la Grace, amor. La Grace, cuando llegamos, me deja en el estadio. Ella se va a comprar su cafecito. Mientras todo esto ocurre de yo tener charla, calentamiento, bla, bla, bla. Y le escribí, amor, se me quedó el peto. Y andaba con un sostén, o sea, que en verdad no es cómodo para entrenar. O sea, bueno, para jugar. Y me fue a comprar un peto. Hizo un gol ese día. Sí, hiciste un gol. Sí, hizo un gol. Después ocupé el peto de nuevo. Contra Tigre, ¿o no? No fue contra Tigre, fue contra Atlas, Ah. que fue de fuera del área. Y después lo ocupé de nuevo, porque aún igual como que entran esas de las cábalas. Ujú. Pero el peto igual era un poco incómodo, así que después no lo usé más. Era muy grande. es Sí, verdad. era muy grande, era como la única talla que había. Sí. Oye, pero ya, estábamos hablando como de nuestros miedos pasados. ¿Cuál ha sido de la última vez que hayas sentido miedo? ¿Te acuerdas? Así como lo más reciente que hayas sentido como temor. Lo más reciente, como, porque me quedé pensando de lo que me dijiste cuando me planteaste esta pregunta como miedo reciente. Bueno, siempre tengo el miedo de que te pase algo en alguno de los trayectos, pero eso me pasaba en Chile también. Sí, bueno, a mí también eso me pasa. A ver, cuando tengo mucho, quiero sincerarme con algo. Cuando tengo muchos periodos de estrés, como muchos viajes, juegos juntos, entrenamientos, lo que sea, y como que no he tenido como descanso, como para descomprimir, entro como en una sensación como de ansiedad constante, en donde a veces termino de entrenar y es como que te voy a escribir, sobre todo ahora, y es como para saber cómo estás, dónde estás y que está todo bien, incluso también con mis papás, o sea, como cuando cacho que no me han hablado mucho o que, no sé, todos los días igual yo le escribo a mi papá o me escribe o mi mamá y que no me escriban y es como que me entra esa ansiedad, como de que algo pasó, que no pase nada, como ese temor de que un accidente o lo que sea. Sí, está ese temor igual. Yo creo que algo con que toda la gente vive, ¿no? Sí, sí. O sea, yo recuerdo, bueno, así, temor, fue cuando, no sé si temor, pero cuando te viniste primero tú sola a México y yo estaba en Chile, en Santiago, menos mal descubrimos como, bueno, yo descubrí eso de la ubicación, que Sí. podíamos compartirnos la ubicación constante si nos poníamos como en modo familia, algo así. Ajá. Y ahí me quedé muy tranquila, pues, pero claro, después como que veía y no se cargaba, y no se cargaba, y no se cargaba, porque claro, no sabía dónde estaba León, veía noticias de Guanajuato, tipo así como, Guanajuato es el estado que lidera en cuanto a homicidios en el... Entonces, bueno, Eso era como, se encuentran 4 cuerpos sí, tirados en la carretera. Sí, sí, y más todos los prejuicios que hay como en torno a la seguridad, México y todo eso. Entonces, pero también me pasaba cuando iba allá al CDA y tomaba ahí la autopista, ¿cachai? Como Ya, claro. son como esos miedos. Obviamente cuando empezamos el proceso de embarazo también, como el miedo a que no funcionara, el miedo a que no se sostuviera el embrión, como todos esos miedos. Sí. Ahora miedo al parto. Pero lo más reciente habrá sido eso de cuando me vine. Sí, y cuando llegué y también veía como... Porque aquí está ¿cómo se llama? La seguridad... A ver, la de está carretera. la Guardia Nacional. La Guardia está Nacional. Los militares Ajá. de México y está la policía como de cada estado
y aparte está la policía vial. Hay como 4 o 5 policías Sí, dando pero la vueltas. Guardia Nacional andan como en camionetas descapotables con las metralletas. Como, Así es. Sí. Y cuando llegué a León, recuerdo que llegamos de noche, tipo noche más tirado para madrugada, y vi muchos de esos en la carretera. Y entré en pánico. Sí, yo igual cuando llegué los vi, porque es algo que uno no acostumbra a ver en Chile. Claro, por eso no sé si es como de miedo o es como de impacto. Del impacto, ¿cachai? claro. O no sé, me pasó que fui a hacer el súper y de repente fui al súper, así al Walmart, que es como ir al Líder. Y habían ahí unos militares con sus metralletas colgando en la espalda, comprando, no sé, para hacerse unos fideos con atún, ¿cachai? Así como muy, muy natural, así paseándose por los pasillos con sus metralletas y todo comprando y luego pagando en la caja, como... Sí. Fue como, wow. Pero es algo que realmente es una costumbre, o sea, se ve. Sí. Creo que al final es el impacto de no verlo nosotras como no tenerlo naturalizado nomás. Pero después como que eso se... A mí, bueno, ya a mí me da lo mismo. Antes me da miedo cuando tenía, por ejemplo, que viajar dentro de México. A mí también ahora ya me da lo mismo, es como que agarro el bus y eso, obviamente siempre con cuidado. Pero en general en la vida he sido bien como intrépida. Como me iba a mochilear sola, pues que nunca haría nuevamente. Y si Elena el día de mañana nos dice así como, mamá, voy a ir a viajar sola, cerdeo a la carretera con camiones, yo bueno, la encierro. Ahí La encierro. está, encerrada, por siempre. Encerrada, claro. Entonces. Yo tal como- vez... No lo haría ni cagando. Como lo pienso y digo, ¿por qué hacía deo? Como. ya sí. Con dos amigas, además, como. Sí, yo weón. solamente lo hice una vez con una amiga, con la Fer. Con la Fer Araya. Fuimos a Chiloé. Fue un viaje maravilloso. Aparte tuvimos mucha suerte porque nos tocó unos camioneros bacanes. Sí, a nosotros también, hasta nos invitaban a comer, sí fue muy bacán. Sí, nos invitaron a comer, en nos ningún minuto pagaron. sentí ¡Guau! miedo, nunca jamás. Agradezco a cada uno de los camioneros Pero claro, es que como nos llevaron. una historia como bien aislada, pero siempre está ese temor de que al final te subas al auto de un weón psicópata. Y Claro. Sí, sí. Obvio. Imagino que siendo madre, ahora igual entiendo más los sentimientos, emociones de mi mamá y creo que de a poco las voy a ir entendiendo mucho más una vez que nazca nuestra criaturita. Sí, porque hay bastantes miedos asociados. El tema es como, yo ahora valoro todas las veces que mi mamá me dejó ser a pesar de sus miedos. Como Ya. que a pesar de los miedos que ella tenía, Ajá. que me decía así como, adelante, Sí. anda, ve, viaja, Ah, sola, ok. con tu prima, sin WhatsApp, al otro lado del océano. Ajá. Sí, como que haya confiado siempre en mí, a pesar de sus miedos. Sí, no, yo también. Incluso como yéndome bien atrás, como chiquitita, yo igual a mí me gustaba como subirme a weas, o sea, como, no sé, subirme a los árboles, encaramarme en weas, como usar mi cuerpo para jugar, para divertirme, ¿cachai? Y mi mamá igual era como bien aprensiva con mis hermanos, siempre lo fue, sobre todo con mi hermana, que es la primera. Entonces yo como que me pude desarrollar más en ese sentido y pude desarrollar más como facetas atléticas, por así decirlo. Pero ella sí optaba a veces como por, que no sé, me veía arriba de un árbol y como que filo se daba vuelta. Pero lo pasaba pésimo, porque en verdad mi mamá como que tiene Sí, ese po. temor constante a que, no sé, por ejemplo con mi sobrino también lo veo más reciente, como que se vaya a caer, ¿cachai? Ajá. Como que se esté subiendo un árbol y aunque esté a una altura muy chiquitita, pero que se caiga y se parta la cabeza. Sí. Es como, sí, bueno. Como, claro, y también son miedos que imagino van desapareciendo, como decís tú, con el paso del tiempo y con el paso de los hijos, ¿cachai? Sí, Del primero, totalmente. el segundo, el tercero. Yo igual fui la tercera y también mi mamá conmigo fue un poco más, a pesar de ser el concho, como por 7 años me llevo con mi hermana, sí como que se fue liberando. Por ejemplo, cuando chica yo fui scout, mi mamá no me dejaba, no me dejaba quedarme a dormir en la casa de ninguna Ah, amiga, ok. a Ajá. pijamada y cosas así. Solo a casa donde ella muy conocía A los padres, papás. o claro, o había ido a la casa. Pero nunca, 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 nunca. Solamente, de hecho, cuando te digo, como solo cuando ella conocía, solamente me dejaba ir a alojar a la casa de una amiga. Pero del resto no, y ahora la entiendo. Y yo así como, mamá, que le hay color y no sé qué, y me daba Sí, rabia uno porque como que todas no las la niñas entiende, hacían po. pijamadas, pero ahora, weón, Como que quiere ser mala contigo tu mamá, una wea así. o que no me estaba dejando nomás. Sí, sí. Eso era lo terrible. Y ahora la entiendo perfecto, ¿cachai? Como ir a dormir a la casa de otra persona que no conocís como... No, sus ¿Con qué papás. familiares vive? Claro, ¿Quién o está en quién esa puede casa? llegar, como... Obviamente el tema como del acoso, del abuso, esa weá Obvio que sí. está ahí. También
nunca me dejó como tener tíos de furgón. Siempre fueron tías de furgón. Ah, ok. Siempre que Era fuera una súper mujer era que súper manejara. cuidadosa con eso mi mamá. Bueno, y cuando fui a Scout, tenía como 8 años y había un campamento. Y mi mamá muy negada al campamento, de que no, de que yo no iba a ir, etcétera. Y yo en verdad quería mucho ir al campamento. Y vio que yo tenía como, habían niñas más chiquitas que yo Ajá. y que ya habían ido a campamento y ahí me dejó. Pero yo sé que me dejó así como con... Que igual con la duda, la incertidumbre. No, ella o- como con mucho miedo. Entonces, Obvio. por eso te digo, como lo que más me da miedo pensando en la maternidad es que mis miedos los traspase como a Elena y no la deje ser libre. Como... Pero difícil como soltar esa... Pero no, tú tampoco te Esos vas a poder ir temores. a quedar a la casa de nadie. Claro. Así que lo decimos aquí, le vamos a mostrar este capítulo cuando nos pida eso. Cuando vayas a terapia, Elena, le puedes mostrar este capítulo. Así es. No, pero normal, po. O sea, yo creo que son temores de... O el cómo ser con ella. A mí me pasa igual que a veces me acuerdo últimamente de cómo... No sé si te pasó con tu mamá, que a veces decían así como... Mi mamá a veces decía como, ay, en esta casa nadie me comprende, nadie me quiere. Porque a veces uno como que actúa de manera, no sé si despectiva, pero con poco interés hacia su mamá o hacia sus padres. Y como que uno dice como, ay, mamá, está exagerándole, hay color. Y yo pienso y digo como, weón, ¿qué pasa si...? O sea, realmente voy a sentir eso en algún momento, como si siento que me estoy equivocando y no me va a estar como... como que no me quiera. Eso me pasa. ¿Tienes miedo que Elena no te quiera? Sí. Sí. No, pero no, algo tan latente, pero creo que se podrían entender esos momentos que yo creo que Ya, a varios pero, les ha amor, pasado. en la adolescencia es algo normal. Sí, o la sea, adolescencia sobre todo. la adolescencia es una etapa súper narcisista donde tú crees que eres el centro del universo, que nadie te entiende, que nadie te comprende, que eres la única persona sufriendo, que tus padres no se ponen en tu lugar. Y es así, y pasa, y es parte de la vida también, puedes decir como, y gritar así como, y ya soy grande, Sí, ustedes o no me hago lo que quiero, entienden. ustedes no me entienden. O no sea, hablarles nomás, po. Yo igual pasé por una etapa así como que no me comunicaba mucho con mis papás. Cuando era adolescente, Ya, obviamente, ¿cachai? Entonces, digo como, yo en ese momento, muy en la parada de como mi vida, yo decido lo que hago y no sé qué, pero estaba generando también una herida en mis papás, pues, ¿cachai? A mi papá, a mi mamá, en cómo ser, y decía como a mi mamá que exageraba, que le da color, pero no, o sea, bueno, lo único que yo creo que quería era mi atención. Perdón, mamá, te amo. Sí, bueno, también están las juntas. Como, eso también pienso como, es lo que me da miedo. Como, dime con quién andas y te diré quién eres. Ah, sí, y también. eso Es muy real, yo es creo. muy real. Porque uno se empieza a contagiar de hábitos, maneras de ser, maneras de expresarse. Entonces, creo que es muy Sí, real. pues de repente uno es una persona, por eso te digo, y después en la adolescencia, claro, te juntas con otra gente, otras personas que son distintas también con sus papás, ¿cachai? Entonces, nada, pues se te contagian ciertas formas de actuar, además en la adolescencia uno cambia todos los días, pero no sé, yo creo que en la infancia también, qué difícil como no ser tan aprensivo, eso me da miedo, ser aprensiva, Sí, a mí me también. da mucho miedo ser Igual aprensiva. he pensado como en el tipo de crianza en el que quiero entregarle. Y es como, claro, que fluya con, no sé, con su ¿Autonomía? autonomía, claro, de que Sí. pueda resolver, no intrometerme, no querer resolverle todo, ¿me entiendes? Como que pueda, desde chiquitita, o sea, como no desde que ya sea Sí, un claro. adolescente, sino que desde lo más chiquitito, desde que no pueda encajar una pieza en la otra, ¿cachai? Que, bueno, lo resuelva. Que aprenda como desde la frustración, ¿cachai? Pero difícil estar viendo una criatura que a veces la veis que está frustrada y está complicada y quería ayudarla. Como en qué momento saber cuál es el límite. Como hasta cuándo puedo dejarlo, hasta que no se haga daño. Ay, qué difícil. Qué difícil porque creo que también a propósito de la maternidad se cultiva mucho el tema de la autoestima. ¿Cachai? Ajá. Que puede ser como un positivismo tóxico, puede estar bien. ¿Cachai? Claro, o sea, que tú dices como de estar diciéndole que todo lo que hace o lo que está haciendo lo está haciendo bien Claro. y estar como reforzando mucho aquello. Sí, Ajá. sí. Sobre todo porque
Yo por ahí anoté en mi celular que ya no sé dónde está. Aquí. Como algunos miedos. Y claro, pues yo tenía, mi mamá, yo le agradezco porque creo que mi autoestima y nunca tuve como ese miedo a la frustración porque ella siempre fue como, ya, si no, no importa. Claro. Como de qué es lo peor que puede pasar, si no se da, no importa, no importa, no importa, pero sí, sí se va, así como vamos, mi máxima cheerleader. Pero en cualquier wea que hiciera, en cualquier cosa que hiciera, yo me metía a millones de weas, como cheerleader, inclusive, cheerleader, me metía a cheerleader, mi mamá, vamos a hacer la mejor cheerleader, duré 3 clases. Patinaje artístico, vamos, va a ser la mejor de patinaje, duré, no sé, 1 año. Atletismo, era lenta, weón, pero mi mamá así como, ¡woo! Y eso se lo agradezco un montón. Ajá. Pero sí me generaba ansiedad como el no destacar, ¿cachai? Ah, claro, porque estabas como en todos lados y en qué lugar era como en donde podías sobresalir. Claro, ¿no? porque académicamente sí lo hacía. Ya. Pero en los 50 metros planos no. A mí el otro día... no podía hacer nada al respecto. el salto con garrocha, no. Pero en el salto largo la verdad es que no se me daba. Yo, el otro día, a propósito de lo que estás diciendo, me acordé de una wea que me apareció como en Instagram, de los distintos crianzas que tienen como en el mundo occidental y en el oriental. Como en occidental se suele hacer, o bueno, gran parte como en ese sentido de como, si quieres hacerlo, puedes hacerlo. Como si tú quieres esto, lo puedes hacer, inténtalo, no sé qué. Pero, por ejemplo, por ejemplo, hacían un comparativo como los padres de China veían y evidenciaban en manera temprana como los talentos o dotes que tenían sus hijos. Y ahí, en eso, los ejercitaban más. ¿Me entiendes? O sea, como si es que, no sé, tenía como dotes más artísticos, fortalecerle esa área a los niños. Pues es que yo siento que tiene que ser al revés. Y como limitarlos, entonces como, entonces si eso es lo que a él le mueve o se puede expresar con sus dotes más artísticos, el dibujo o lo que sea, entonces le quitamos un poco esta parte como más empírica o de la ciencia, no sé. Pero sí, ¿y estáis de acuerdo con eso, no? Creo que cuando son tan chiquititos hay que dejarlos que exploren lo que tengan que explorar y decidirán. O sea, ¿o no? O sea, yo creo que después se te van acortando los intereses nomás. Pues, por ejemplo, no sé, ya jugar a la pelota. Ya, pero ¿cuántas niñas, por ejemplo, tienen miedo a jugar a la pelota o a hacer algún deporte porque creen que la van a hacer mal? No, totalmente, pero claro, lo sé. Porque no lo hicieron desde chiquitita. O porque simplemente te da mucho miedo fallar o hacer el ridículo o algo así, como... Yo sabía que no era mi fuerte como el atletismo, pero por suerte tenía una persona, como mi mamá, que me alentaba así como decía, no importa, porque si no, nunca lo hubiese hecho. Si siempre hubiese estado como compitiendo o esperando como ser la mejor, no lo hubiese hecho. Era pésima para la música también. Como para tocar la flauta traversa y eso, pésima, mega pésima. No, yo también. Y de hecho me inscribí a talleres de guitarra, de flauta también, como para aprender. Y siempre mis papás estuvieron ahí como a la disposición de... Pero, en mi caso, como que siempre me llamó la pelota, entonces siempre estuve como jugando a la pelota. Era lo más... Ya, pero en su minuto también la física. A lo que voy es que si te hubiesen como encasillado solamente en algo, porque eras muy buena como en los deportes, y te hubiesen dicho así como, ya, Fernando, no, como dedícate a los deportes. Claro. Sí, también sí. como que te cierran la otra puerta al final. Sí, de poder desarrollar como ese... O sea, como el algoritmo, ¿no? Creo que está bueno que se alimente tu algoritmo de chico o de chica, aunque no lo hagáis bien. Sí, claro. Como la gente que no se atreve a bailar porque dice que no baila bien. Yo no me atrevía a bailar, claro, porque decía que no bailaba bien. Hasta que conocí a la Gris. Sí, y ahora bailo. Como las weas, pero bailo. No, bailas muy bien. O quienes dicen... las personas que no se atreven a cantar en un karaoke simplemente porque lo hacen mal. Ahora, claro, después que entra el segundo, el tercer, el cuarto, el quinto shot, ahí sí la valentía asoma y claro, pues todos cantamos más o menos ahí guasqueado en el karaoke, pero como no sé, yo creo que el miedo al ridículo también quita mucho. Hablando de los miedos, el miedo al ridículo quita mucho goce. Como ahora últimamente el miedo al cringe. ¿Al Grinch? Como dicen los jóvenes, Grinch. No, el Grinch es el verde. Ok. Entonces, ¿cómo se dice? Cringe, ok. Eso dicen los jóvenes. El miedo a hacer el ridículo. Me da cringe. Sí. Es como cuando uno decía, da mono. Sí. Como evolucionan los términos, pero significan la misma weá. Sí, hacerte igual.
¿Ah? Hace harto tiempo igual. Sí, claro, como que ahora una... Pero bueno, a eso voy. Como que Ajá. nunca me dio miedo hacer el ridículo. Obviamente pasé muchas veces de ridícula, pero agradezco eso. No, pero disfrutaste... Es que yo creo que va por ahí también, como el saber de que vas a disfrutar algo, Ajá. pese a que, bueno, no lo tenéis por qué hacer bien. O sea, Eso. como disfrutarlo y pasarlo bien con tu gente, con tu familia. Creo que es bien importante aquellos como... Bueno, uno de los grandes miedos, así como de la gente en general, así como las encuestas, es como esto, del miedo al ridículo o el miedo a hablar en público, como al exponerse ante un público. Y creo que eso también entra el del bailar, el de cantar. ¿Cachai? Como- Sí. Pero igual son cosas en un ambiente como más... No, bueno, es que hoy día también con las redes sociales igual se da para todo. Pues, Igual- ¿Cómo la gente graba sin consentimiento a otras personas que, claro, evidentemente están haciendo el ridículo o para reírse de esas personas? Sí, yo creo que todo- Y arman stickers. Todos andamos con ese miedo latente a hacer un meme en algún momento. Sí, Ah, hay distintas maneras de hacer un meme, porque puedes... he sido meme. Sí, Ya no- yo también. Ya me quité ese miedo. Ya, yo también. Ya me quité ese miedo de ser un meme. Sí, yo también. Una vez que eres un meme ya no le temes a nada. Así es. Y vivir el hate que Pero te cacha llenan que- las redes sociales. Pero yo creo que todas las personas están con ese miedo a transformarse en un meme. Pero, ¿cachai? Que cuando estaba en la... Bueno, cuando empecé a hacer lo de los Juegos Panamericanos ¿A qué? en NTV, y yo dije así como, obvio que tenemos que leer al público y todo eso. Oh, po. fue muy Obvio, chistoso obvio que esta apareció una weá. weá de skate que era como... saludos a Larry Cazorra. A Larry Cazorra. Ojalá nos esté escuchando Larry Cazorra. Le mandamos un saludo desde acá a Gran León, Guanajuato. skater y la weá. Y yo, en el momento, era tanto porque tenía que ver la acción lo que estaba sucediendo en la competencia, además era skate, tenía que ver cómo saludar. Y en el minuto pasó, yo nunca ni lo pensé, ¿cachai? Y después en la noche me escribe la tita Breta, que claro, pues su esposo es Piro Rassi, un gran skater, y obviamente, weón, tantos cagados de la risa Obvio. con lo de la Cazorra. Pero ya en ese minuto de mi vida, que podría haber dicho así como, no, puta la weá, y que me diera ansiedad, y que hubiese sido terrible y todo eso, fue como, ya, Ya, ¿qué? da lo mismo, ¿qué importa? Así Sí, como, recuerdo. ya, la gente se rió y está bien, weón, sí. Sí, te transformaste en un viral. Sí, Ajá. Pero fue chistoso. fue chistoso. Por eso en ese minuto me dio risa, ya lo de ser meme, weón. Sí, te digo, como- verdad. Uno ya está curado de espanto. Pero sí, Ante miedo al aquello. ridículo. Bueno, yo espero que Elena no tenga como ese miedo como a ser quien es al final. Ah, O sea, bueno. y también yo creo como... Ah, bueno, que No. cierras la idea. No. ¿O no? ¿Qué ibas a decir? No, está ¿Segura? bien. Sí. Sí, yo creo que también lo que a veces me lo digo o lo reflexiono, no sé cómo decirlo, pero es como el entregarle ese espacio seguro de que pueda experimentar o fluir en lo que le nazca. Entonces, claro, ahora estamos definiendo que se llama Elena, va a ser niña, pero ¿qué pasa si no? ¿Cachai? Como, Juan, todo ese espacio quiero que sea seguro y que pueda construirse y reconocerse a ella misma en algún momento y que lo pueda decir sin temor a que... ¡Comba! Que pueda fluir y construirse y sin temor a que pueda ser juzgada. Entonces, Sí. creo entregarle ese espacio seguro. O sea, caché que una vez, tú sabes que yo entro en confianza rápidamente con la gente que conozco Sí, la Grace en el tiene segundo. ese don. Entonces, en un avión de Ciudad de México aquí a León, que son 50 minutos, nada, la vida con un señor. Estábamos hablando de la vida, no sé qué, le conté que iba a ser mamá, bla, bla, bla. Ya sabía que éramos dos mamás y no sé qué. Y me dice, como con mucho respeto igual me lo dice, y cuando a ella le pregunten por su papá, como... Ah, ok. ¿Qué va a decir? Ujú. ¿O qué esperan ustedes que digan? Y yo te le dije como, yo espero que ella tenga la confianza de decir como todas las familias son diferentes, no todas las familias son iguales. Pero sí, no sé si es un miedo de hoy en día, pero sí es como algo que puede estar presente como durante su infancia, ¿cachai? Sí, de hecho, hace poco leí también un estudio que no sé si había colaborado una chilena, una psicóloga chilena, con respecto a niños, niñas que habían nacido por una fertilización in vitro en pareja homosexual. Entonces,
Bueno, lesbianas, principalmente, obvio. Y en dónde estaban como las primeras preguntas de estos niños y niñas. Ujú. Y en los espacios como que a los niños, niñas que le habían entregado como este espacio, al final de irle respondiendo esas dudas, cuando ya tenían la edad como preadolescencia, no era un tema para ellos el, oye, ¿quién es mi papá? O ¿dónde está? O ¿qué es? Sino que hay familias que se construyen a partir de 2 mujeres y ya está. Como tengo 2 mamás, tengo la fortuna de tener 2 mamás. Como, o a lo mejor, bueno, una. En el caso en el que solo una mujer se haya sometido como al tratamiento. Entonces, creo que sí requiere acompañamiento y creo que lo podemos hacer, lo vamos a hacer, para poder ir como entregando estos espacios y momentos que pueden... Sí. Dudas que se pueden ir levantando. Yo creo que bueno, el señor quedó conforme con la idea de... ¿Quedó conforme el señor? Quedó conforme con la respuesta de todas las familias son diferentes. No, yo después salí con el discurso, y en América Latina crían las abuelas, así como... Sí. ¿Quién es el papá? ¿Dónde está el papá? ¿Ah? ¿Cuántas familias conozco que donde el padre ¿Papá no se es hace el que cargo? cría o el que...? Claro, y Obvio. es cierto, o sea, en muchos casos, sobre todo en América Latina, como... Bueno, también está esta figura de discriminación, ¿cachai? Nosotros cuando publicamos lo de Elena, también estaba como el miedo, entre comillas... Más que a los comentarios, sino a que la gente se sintiera con el poder de decir sus prejuicios en nuestra feliz noticia, ¿cachai? Ajá. Y le pusimos 1500 filtros. Sí, le pusimos No, mucho no me filtro. interesa. Pero Pero... uno puede escoger y decidir qué ver. Si bien lo decíamos hace un ratito, como estamos medias curas de espanto de lo que puede generar lo mediático en nosotras y lo que la gente pueda decir de nosotras, al final estar consumiendo a veces o estar viendo comentarios de mierda y así, también te genera mala energía. Y uno puede escoger y decidir qué energía quiere traer a su vida. Entonces pusimos muchos filtros. Sí, pero sí está el miedo, por ejemplo, hoy día, por los discursos de odio también, que el día de mañana sí sea un tema, ¿cachai? Yo espero que, bueno, como ha pasado, ahora creo que en Dinamarca o no sé dónde, se aprobaron como leyes que le entregan, bueno, como derechos de autor a la gente, por ejemplo, todo este tema de la inteligencia artificial, de lo que está generando, como de que las personas son dueños de su voz, de su apariencia y lo que sea, entonces como que no la pueden utilizar la inteligencia artificial para generar como obviamente estos videos que son fake, y que también a veces amplifican estos mensajes de odio, Claro. ¿cachai? Entonces espero que se vaya evolucionando ahí y se vayan creando más leyes que protejan también estos espacios, porque en las redes sociales hoy en día es un espacio demasiado hostil, Sí. ¿cachai? Hablando de estudios, hoy día también leí un estudio del tema del TikTok y cómo afectan, se supone que TikTok lo pueden ocupar los niños de los 13 años en adelante, pero también estaba todo este tema de cómo afectan los mensajes de odio, y ni siquiera de odio sobre sí mismos, y pensamientos finalmente negativos, ¿cachai? Cómo el algoritmo te va llevando a eso. Pero bueno, son muchos miedos con los que uno tiene que convivir. También cuando uno es madre, es padre, creo que aparecen aún más miedos, como tener a un riñón caminando por ahí, así que, bueno. A un riñón caminando. Sí, una criaturita que hay que mantenerla viva. Sí, sí. Que no sabe, más encima al principio no te puede decir, me duele aquí, tengo hambre, no. Como Ajá. que tienes que ir resolviendo. Pero bueno, sin miedo al éxito. Hacer Así las es. cosas con miedo, pero hacerlas. Bueno, chicos, chicas, el mensaje final es esto. Hacer las cosas con miedo, pero hacerlas. Yo hace un tiempo leí una frase que me quedó grabada, que es que el primer paso para ser valiente es sentir miedo. Así que, Muy bien. la verdad es que me ha acompañado toda mi vida. Sí. A mí una frase que me acompañó es: ser feliz es para quien tiene coraje. Ajá. Y para eso se requiere también vencer los miedos. Entonces, ¿podemos tener miedo y ser felices? Sí. Sí. Pero hay que Sí, hacer sí, la sí, guay. sí. Eso. Chiques, veremos si hay un siguiente capítulo. Así es, si llegamos al 10º, Si no lo llegamos al sabemos, 10º. pero hasta aquí muchas gracias a quienes nos han acompañado por sus palabras, sus mensajes. Estamos ahí leyendo, a veces no respondemos tan rápido, perdón, pero siempre sabemos que estamos recibiendo mucho cariño y amor de parte de ustedes. Suscríbanse, compartan. Eso, nos vemos. Bye. Muy bien, chao.